Hello, hello, yo soy Tatica y en el video de hoy les voy a grabar una historia del caso Colmenares, un caso demasiado famoso en toda Colombia y espero que les guste y los quiero mucho. Vean video. El protagonista de esta historia es Luis Andrés Colmenares. Él nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, Guajira. Estudió en el liceo en Villanueva, Guajira. Siempre obtuvo sus primeros puestos en el colegio durante la primaria y parte de la secundaria. Cuando él llegó a 11, se presentó a la personería, lanzó su campaña donde él decía: no voten por el blanco, voten por el negro. Él se sentía muy orgulloso de su tez negra y era apodado el negro. Bueno, lo escogieron como su personero. En el discurso de grado, él lo tuvo que dar porque él era el personero. Él siempre fue el mejor en todo. Era muy aplicado, muy inteligente, no tenían que decirle que hiciera las cosas porque ya las hacía por sí solo. Él no le tenía que decir, haga las tareas, él las hacía. Bueno, hay algo que muy pocos saben, es que pues él antes de que terminara 11 presentó el IFETS porque pagó para poderlo presentar mucho más antes que todos. Lo presentó y él dijo a la mamá que sentía que le había ido muy bien. Después salieron las pruebas y la había ido muy bien, tenía un puntaje muy bueno y se aplicó para la Universidad de los Andes, donde pudo acceder porque cuando estaba haciendo la mamá de Luis, estaba haciendo tareas con su hijo menor, con Jorge, él gritó y dijo que él había entrado, y él dijo: ¿a dónde entraste, Luis? Como le hizo la mamá de cariño, Luigi, a la Universidad de los Andes. Entonces, como él no había terminado 11, pasaron una carta diciendo que lo esperaran, que no había terminado el bachillerato, que le guardaron el cupo. Entendieron y le guardaron el cupo. Cuando presentaron el IFES de verdad todos, él lo presentó y tuvo un puntaje mucho más alto que el que había tenido antes. Y con ese pudo tener una beca en la nacional, que todo el mundo sabe que para entrar en la nacional es muy difícil y tienen que tener un promedio muy alto en el IFETS. Aparte de que piden una evaluación también, es muy difícil. Allá solamente entran las personas que son muy aplicadas. Pero como ya teníamos en cuenta, ella estaba en la Universidad de los Andes y su padre siempre quiso que estudiara en la Universidad Nacional. Pero pues su sueño siempre fue estudiar en la Universidad de los Andes, donde él estudiaba dos carreras aleatorias, que economía y ingeniería industrial. Era el mejor atleta de la universidad, era el monitor de una de las clases. En sí, era el mejor, todo el mundo lo quería, era agradable, era una persona, ayudaba a los amigos, era muy aplicado. En un viaje conoció a Laura Moreno. Ella también estudiaba en la Universidad de los Andes, también tenía los mismos años que Luis Andrés Colmenares, 20 años, donde había terminado una relación de años unos meses atrás con Carlos Cara. Luis apenas la vio, él se sintió muy atraído por ella, tanto física como emocionalmente, se enamoró de ella prácticamente. Bueno, el 30 de octubre del 2010, Laura Moreno lo invitó a una noche de Halloween en una discoteca llamada Penthouse, en la carrera 15 con 85, la zona rosa. La discoteca Penthouse, donde
todo se veía normal. Hicieron la fila para entrar. Una fiesta normal donde hay tragos, donde ya saben que hay una fiesta. Bueno, después, como a las 3 de la mañana, Luis empezó a actuar raro, demasiado raro. O sea, salió corriendo de la discoteca y Laura detrás de él. Y Jessie Quintero, quien era su mejor amiga, que también estudiaba en la Universidad de Los Andes, ingeniería mecánica, salió y ella se dio cuenta como que estaban raros los dos y veía como que estaban peleando. Entonces ella le preguntó que qué había pasado. Y le dijo no, que tenía hambre, que se iba a comprar un perro. Bueno, entonces se lo compró, se lo dieron, se lo iba a comer. Cuando él le llegó una llamada que contestó en inglés y tiró el perro al piso y salió corriendo, atacando. Entonces Laura Moreno salió corriendo detrás de él porque Jessie tenía tacones y Laura tenía zapatos bajitos como estos. Entonces al salir corriendo detrás de él lo alcanzó como 2 veces y le dijo que parara, que no corriera más, que tranquilo, que qué le pasaba. En esa de esas que ya lo alcanzó, se le había caído el reloj y se devolvió por él, donde ya lo agarró. Después salió corriendo atacada y seguro no vio porque estaba muy oscuro y pensaba que era un camino derecho. Entonces siguió derecho y se cayó el camino. Y justo Jessie Quintero llamó al teléfono de Luis y le contestó Laura y le dijo que estaba con Luis y colgó. Después la volvió a llamar y ya le dijo que el negro se había caído al caño, que el negro se cayó al caño y ya le dijo que en dónde estaban. Entonces no se le entendía como que muy bien porque se cortaba. Entonces ella le dijo que estaba en un parque, en el Parque El Virrey. Arriba. Llegaron como en 15 minutos en la camioneta de ella y después llamaron a la mamá de Luis y llegó allá al Parque El Virrey, donde supuestamente Laura había dicho que ella ya había bajado el caño porque la policía no quiso bajar a hacerle caso para que mirara dónde estaba Luis. Ella bajó y como estaba tan oscuro pues empezó a llamarlo y no escuchaba, no tenía respuesta. Entonces, ya cuando llegó la mamá de Luis, ella le preguntó que qué había pasado. Dijo, no, que Luis salió corriendo en la discoteca. Dijo, pero ¿por qué? Si mi hijo no es así, mi hijo no suele ser así. ¿Qué le había pasado? Dijo que no sabía, que había salido corriendo, que había comprado un perro. Dijo, ¿un perro? ¿Y si se lo comió? Dijo, no, yo me lo comí. Bueno, entonces después bajaron al caño los bomberos y no encontraron el cuerpo. A lo que los demás dijeron, vamos a ir a buscarlo a otro lado, que tenían sueño y eso. Y la mamá de Luis con Jorge, con su hijo menor, se fueron a buscar a Luis por todo Bogotá, y la policía, en la morgue, en los hospitales. Cuando ya decidió volver al parque porque sentía que su hijo estaba allá. Volvieron y hablaron con los comandantes del CAI. Ahí cerca queda un CAI. Entonces hablaron con ellos y le dijeron no, que no podían volver a bajar al CAI. No podían. Entonces ella empezó a gritar que se iba a bajar. Dijo, no, señoras, que su hijo no lleva desaparecido 72 horas. Hasta su hijo Jorge se quería tirar. Ella no, los dos se querían tirar. Entonces tuvieron que llamar a los bomberos pues para que bajaran. Bajaron y su madre estaba rezando para que no se encontrara allá, sino que ella sentía que estaba con vida. Y su hermano Jorge también estaba haciendo lo mismo, que no estuviera allá. Bueno, entonces salieron los bomberos y le dijeron a Jorge, al hermano de Luis, que lo habían encontrado. Entonces le dijeron, si lo encontró, pues sáquelo, ¿no? Pues es lo más prudente que se le puede decir. Le dijo, no, es que cómo lo vamos a sacar si sus hermanos están muertos, lo tienen que sacar en medicina legal. Y la mamá de Luis escuchó esto y pues se tiró atacada a llorar. Cuando me preguntan qué es el duelo, siempre respondo,
que es estar muerta en vida. Así me sentí esos días, muerta en vida, sin ganas de nada. Una parte de mí murió con mi hijo. Llamaron al papá de Luis y le contaron. El papá de Luis estaba en Santiago de Chile porque era profesor de las universidades y tenía que hacer los posgrados en hartos países. Entonces supo todo eso y pues también le dio muy duro. El 1 de noviembre a las 8 de la mañana se llevaron el cuerpo de Luis Andrés Colmenares a medicina legal, donde lo analizaron una médico forense que les dijo que la causa de su muerte había sido por ahogamiento, porque pues él quedó en una posición así boca abajo y al quedar así pues le había entrado agua a sus pulmones y por eso había sido su muerte. Y listo, entonces quedó ahí como un accidente. Él lo enterraron en Villanueva, Guajira, en el norte de Colombia. Y un año después, Oneida Escobar tuvo un sueño con Luis Andrés que le dijo que la respuesta estaba en su cuerpo. Entonces eso se le dijo al fiscal Máximo Duque y rayaron el caso. Empezaron a traer los testimonios de todos los que habían estado esa noche con él y la última que lo vio con vida por última vez fue Laura Moreno. ¿Por qué usted insiste en que a su hijo lo mataron y no fue un accidente? Julio, tú sabes que el dolor de una mamá, eso lo lleva uno en su corazón. La muerte de un hijo no se supera, pero sí aprendemos a vivir con el dolor. Y yo estoy segura que a mi hijo me lo mataron, no con la intención de matarlo, pero lo que yo digo fue una pelea. Le quisieron dar como una lección, pero lastimosamente no me lo ayudaron, no me lo auxiliaron, me lo tiraron. Bueno, entonces empezaron a decir a ella que era testimonio de verdad, que no ocultara las pruebas, que dijera la verdad, que si no decía la verdad le iban a encerrar en la cárcel 34 años y se le encontraba la culpabilidad de la muerte de Luis Andrés Colmenares y tenía la participación en ese homicidio. A lo que ella dijo, no, yo siempre he dicho la verdad, yo por qué querría inculpar a alguien si me voy a encerrar 34 años de mi vida en una cárcel, no voy a poder terminar mis estudios como son, no he podido volver a la universidad, no he podido hacer nada, siempre que me llaman vengo y vengo y vengo y vengo y siempre estoy aquí, entonces no entiendo por qué estoy diciendo que yo soy la culpable de la muerte de Luis y no es así. Entonces pues a ella le encontraron culpable y también a Jessy Quintero, porque sentían que escondían algo, que sabían algo más. Porque en una llamada que hizo toda la fiscalía, Laura Moreno decía que salir del país, que le dijera a Jessy que se consiguiera un abogado, pero que ella ya no volvía, que se iba a ir. Entonces eso lo tomaron como que ahí se iba a volar. Llegaron al aeropuerto y lo que pasaba era que Laura iba a ir a Canadá a estudiar inglés, aproximadamente 3 meses. A lo que ellos tomaron como que ahí se iba a volar. Bueno, entonces empezaron a hacer la investigación, la capturaron ese mismo día, el 6 de octubre del 2011, a ella y a Jessy. Se la llevaron a una cárcel. También la fiscalía hizo una llamada donde Carlos Cárdenas la llamó a la cárcel y le dijo que estuviera tranquila. Acá le dijo la llamada. Tú sabes que bueno que pasó, ya no te puede llamar, la otra no también y tal, y bueno, te digo, el doctor me hace una voz, pero no sé si qué tan bueno sea rico, parece que no me dice un caso, tú sabes que te lo traes, porque viste no, que ahorita se trae China y no me trata toda la cosita, me pone yo la culpa, que no se la bien, muchas gracias,
Eso les pareció raro porque pues sentían que Carlos y ella están escondiendo lo que le habían hecho eso. En una de las audiencias aparecieron dos testigos. Uno de ellos decía que Laura le había pegado una cachetada a Luis y que le había quitado el teléfono, y que estaba Carlos Cárdenas en una camioneta con un grupo de amigos y le pegaron con un objeto cortopulsante, con una botella de vidrio en el cráneo, y que ahí cayó y se los llevaron en la camioneta para luego arrastrarlo al caño, porque cuando encontraron a Luis tenía pasto en los pantalones, o sea, si eran falsos, alguien los había pagado. Uno de ellos confesó que era mentira, que le habían pagado, y esos testigos fueron a la cárcel 8 años. Luego se pudo verificar que Carlos Cárdenas no tenía nada que ver con el homicidio de Luis Andrés Colmenares, ya que por el GPS él estaba al otro lado cuando Luis fue asesinado. Entonces siguieron investigando. A Laura Moreno y a Jessy Quintero se les dio casa por cárcel, como lo habían pedido sus abogados. Ellas duraron 2 años en casa por cárcel. En el 2021 se pudo identificar que ellas no pudieron culparlas porque no tenían pruebas para culpar a las dos mujeres. Entonces quedaron sueltas del caso. Y pues hasta el momento no sé hasta dónde pueda llegar este caso. Yo no soy quien para estar del lado de los culpables como de las víctimas. Yo solamente estoy dando mi punto de vista para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y listo. Gracias. Bueno, pues resulta que esa misma noche, llaman a los bomberos y a la policía para encontrar a Colmenares. Lo raro es que esa noche no encuentran a Colmenares por más de haber llamado a bomberos y a policías, y como podemos ver, la corriente del caño no es lo suficientemente fuerte como para llevarse un cuerpo, mucho menos uno de 70 kilos como era lo que pesaba Colmenares. Entonces esa noche queda en que no encuentran a Colmenares. Ese mismo 31 de octubre por la noche encuentran el cuerpo de Colmenares 120 metros más de donde Laura dijo que había caído, lo cual es extraño porque 120 metros es un campo de visión que podía haber tenido los bomberos esa misma noche que lo buscaron. Entonces este caso queda cerrado como un accidente, y 6 meses después se vuelve y se abre el caso porque resulta que la madre de Colmenares dice haber tenido un sueño en el que su hijo le dice que las pruebas de que no fue un accidente están en su cuerpo. Entonces la madre contrata a un forense para que vaya y desentierre el cuerpo y lo vuelva a examinar, y ahí se encuentran varias pruebas que indican que a Colmenares lo mataron y no fue un accidente. Entonces le vuelven a hacer un estudio forense al cuerpo de Colmenares, ahí justamente cuando lo desentierran sobre el ataúd, lo cual anularía unas pruebas para un juicio. De igual forma siguen con esto y resulta que le encuentran heridas curadas, lo cual es raro porque si él está muerto, después de estar muerto no se le debería haber curado ninguna herida, y deja muchos vacíos en la investigación. No puede ser posible que Medicina Legal no se refiera en su informe de necropsia a las livideces que tenía el cuerpo del cadáver de Luis. Entonces se abre nuevamente la investigación, donde encuentran varias irregularidades, como por ejemplo que en esa misma noche de búsqueda los bomberos no usaron linternas para buscar el cuerpo de Colmenares, lo cual obviamente les hubiese facilitado la visión y por ende haber visto el cuerpo de Colmenares. Señor Pavón, indíquele a la señora juez de la audiencia por qué razón ustedes no encontraron en ese mismo sitio al joven Luis Andrés. Nosotros no encontramos a Luis Andrés porque en ese momento él no estaba ahí. Gracias a que se abre el caso, unos años después salen unos testigos, 3 para ser exactos, diciendo que vieron cómo el exnovio de Laura golpeaba a Colmenares esa noche justo cerca al caño. Entonces pues al ex de Laura lo meten a la cárcel durante 2 años. Después de esos 2 años él sale exonerado, ya que se demuestra que esos 3 testigos habían mentido. Quiero comentar que mi testimonio contra Carlos Cárdenas, lo que me tiene aquí, lo cual ese testimonio es totalmente falso. Eso fue un montaje contra Carlos Cárdenas. Se recopilaron algunas pruebas y se dan como culpables a Laura y Jessy por el asesinato de Colmenares, y por ende van a la cárcel, pero duran tan solo 2 meses en prisión, ya que la familia de Laura y Jessy apelan la decisión del juez y logran que queden en libertad. Laura Moreno y Jessy Quintero fueron declaradas inocentes.
sido tan famoso, pero tan famoso, que Netflix sacó el caso Colmenares, una historia de un crimen. Los padres de Luis Andrés nunca aprobaron esta serie, ya que pues al verla les da mucho remordimiento y les da mucho dolor, su madre más que todo. Él es ver como su silueta en el aire.